En el vasto universo de la música y el arte, hay nombres que resuenan con una fuerza especial, como el de Alberto Ángel el Cuervo. Nacido en la localidad de Nanchital, Veracruz, un 1 de septiembre de 1950, su vida fue un viaje de descubrimiento y pasión, donde cada nota, cada trazo y cada verso contaban historias de amor y nostalgia. Desde sus primeros pasos en el coro de niños cantores de México, su voz se elevó, llenando de emoción los corazones de quienes lo escuchaban. A lo largo de su carrera, Alberto no solo se destacó como tenor, sino que también se convirtió en un prolífico poeta, pintor y musicólogo. Su talento lo llevó a escenarios prestigiosos, donde su interpretación de la música resonaba con la profundidad de su alma. Cada presentación era un homenaje a sus raíces y a la rica cultura que lo rodeaba. La música era su lenguaje, y a través de ella, Alberto tejió un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad. Con una dedicación inquebrantable, estudió en los más renombrados conservatorios y escuelas de arte, buscando siempre perfeccionar su arte. Su pasión por el aprendizaje lo llevó a explorar diferentes disciplinas, desde la ópera hasta la pintura, dejando una huella indeleble en cada una de ellas. Alberto no solo era un artista, era un eterno estudiante de la vida, un buscador de la belleza en cada rincón del mundo. Su legado va más allá de sus múltiples discos y exposiciones. La esencia de El Cuervo se encuentra en cada uno de sus libros, donde las palabras fluyen con la misma musicalidad que su voz. En sus páginas, Alberto compartió su visión del mundo, sus amores, sus recuerdos y sus reflexiones, convirtiéndose en un faro de inspiración para generaciones futuras. El 23 de octubre de 2023, el mundo perdió a un verdadero maestro, pero su música, su arte y su poesía seguirán vibrando en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de conocer su obra. Alberto Ángel el Cuervo no solo vivió, sino que dejó una marca imborrable en la historia de la cultura mexicana, recordándonos que la verdadera grandeza reside en la pasión con la que vivimos y creamos. La vida de Alberto Ángel el Cuervo es un testimonio de la búsqueda incesante de la belleza y la verdad a través del arte. Desde su infancia en Nanchital, donde los ecos de la música tradicional resonaban en su hogar, hasta los grandes escenarios que conquistó con su voz, cada etapa de su vida fue un paso hacia la grandeza. En su adolescencia, el Coro de Niños Cantores de México se convirtió en su primer refugio, un lugar donde su talento floreció y su amor por la música se cimentó. A medida que crecía, su pasión por el canto se entrelazó con un deseo insaciable de aprender. Ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde no solo perfeccionó su técnica vocal, sino que también se sumergió en el mundo de la ópera. Cada clase, cada ensayo, era una oportunidad para explorar nuevas dimensiones de su arte. Pero la música no era su único amor. La pintura y la literatura también lo llamaban. La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara fue el escenario donde sus pinceles comenzaron a danzar sobre el lienzo, creando obras que reflejaban su alma vibrante. La vida de Alberto no estuvo exenta de desafíos. En 1972, su participación en el primer festival de la OTI no resultó como esperaba, pero en lugar de desanimarse, esa experiencia lo impulsó a abrirse camino en la radio y la televisión. Con cada presentación, su carisma y talento lo llevaron a convertirse en un ícono de la música mexicana, resonando en los corazones de millones. Su voz, un regalo que evocaba emociones profundas, se convirtió en un símbolo de la identidad cultural de su país. A través de los años, Alberto no solo se dedicó a la música, también se aventuró en la escritura, dejando un legado literario que abarcaba desde cuentos rurales hasta ensayos sobre el humor mexicano. Cada palabra que plasmaba en papel era un eco de sus vivencias, una ventana a su mundo interior. En sus libros, los lectores podían sentir la calidez de su voz, la pasión de su arte y la profundidad de su reflexión. La historia de El Cuervo es una celebración de la creatividad y la perseverancia. Un recordatorio de que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, de tocar vidas y dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. La vida de Alberto Ángel el Cuervo es un lienzo vibrante, donde cada pincelada y cada nota musical cuentan la historia de un hombre que se atrevió a soñar y a transformar su realidad. Desde sus primeros días en Nanchital, donde los sonidos de la naturaleza se entrelazaban con las melodías del folclore veracruzano, hasta las grandes ciudades que lo acogieron con los brazos abiertos, su viaje fue un constante vaivén entre la nostalgia y la celebración de su identidad. En el Conservatorio Nacional de Música, Alberto no solo encontró un lugar para afinar su técnica, sino que también se sumergió en un océano de conocimientos que lo llevaron a explorar la ópera con fervor. Cada lección era un nuevo descubrimiento, un paso más hacia la maestría que lo caracterizaría. La disciplina y el amor por el arte se convirtieron en sus mejores aliados, y así, su voz comenzó a resonar en los corazones de quienes lo escuchaban.
Pero su pasión no se limitaba a la música. La pintura y la literatura también capturaron su atención, y en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, comenzó a dar vida a sus emociones a través de colores y formas. Cada obra era un reflejo de su alma, un diálogo entre lo visible y lo invisible. Con cada trazo, Alberto buscaba traducir en imágenes lo que su música ya había expresado. A pesar de los tropiezos, como el revés en el Festival de la OTI, su espíritu indomable lo llevó a reinventarse. La radio y la televisión se convirtieron en nuevos escenarios donde su talento brilló con fuerza. Su carisma y autenticidad lo hicieron destacar, convirtiéndose en un referente de la música mexicana. En cada programa, en cada presentación, Alberto compartía su esencia, su amor por el arte y su conexión con el público, creando lazos que perdurarían en el tiempo. La vida de El Cuervo fue un viaje de constante aprendizaje y evolución. Cada etapa de su carrera no solo fue un escalón hacia el éxito, sino también una oportunidad para dejar huella en el mundo. A través de sus canciones, sus libros y sus exposiciones, Alberto Ángel se convirtió en un faro de inspiración, recordándonos que el arte es un refugio y un vehículo para la expresión más pura de nuestras emociones. En cada rincón de su vida, Alberto Ángel El Cuervo encontró la chispa de la creatividad. Su pasión por el arte no solo se limitó a la música, se extendió como un río caudaloso hacia la pintura y la literatura, donde cada expresión era un reflejo de su esencia. En su búsqueda incansable por el conocimiento, Alberto se sumergió en la enseñanza de las artes plásticas, convirtiéndose en un maestro que compartía su amor por el color y la forma con nuevas generaciones de artistas. La Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara fue el escenario donde su talento como pintor comenzó a florecer. Cada trazo en el lienzo era un diálogo con su alma, una conversación íntima entre el artista y su obra. Sus exposiciones, tanto en México como en Europa, fueron un testimonio de su habilidad para capturar la esencia de la vida a través de la pintura. Concierto para dos sentidos, su aclamada muestra en el viejo continente, no solo deslumbró a críticos y amantes del arte, sino que también consolidó su legado como un referente en el mundo de las artes plásticas. Alberto no solo fue un creador, sino un narrador de historias. En sus libros, las palabras danzaban como notas musicales, tejiendo relatos que evocaban la nostalgia y la belleza de la vida cotidiana. Amigos y remembranzas y mexicomentarios son solo algunas de las obras que revelan su profunda conexión con la cultura mexicana. A través de su pluma, compartió su visión del mundo, explorando tradiciones, anécdotas y el humor que caracteriza a su tierra natal. La influencia de Alberto se extendió más allá de su obra individual. Su participación en programas de televisión y radio, donde compartía su conocimiento y amor por la música y la cultura, lo convirtió en un ícono de la identidad mexicana. Con cada presentación, su voz resonaba en los hogares de millones, creando un lazo indisoluble entre él y su público. A lo largo de su vida, Alberto Ángel El Cuervo se erigió como un puente entre generaciones, un faro que iluminaba el camino del arte y la cultura. Su legado perdura, recordándonos que la creatividad es un viaje sin fin, donde cada paso nos acerca a la esencia de lo que somos. En cada nota, en cada trazo y en cada palabra, Alberto dejó una huella imborrable en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de experimentar su arte. En el corazón de México, donde la tradición se entrelaza con la modernidad, Alberto Ángel El Cuervo se convirtió en un símbolo de la cultura nacional. Su voz, un eco de la tierra que lo vio nacer, resonaba con la fuerza de los ríos y la calidez del sol veracruzano. Cada canción que interpretaba era un homenaje a sus raíces, un tributo a la riqueza de la música mexicana que llevaba en la sangre. A medida que su carrera despegaba, Alberto se enfrentó a la realidad de un mundo artístico en constante cambio. Sin embargo, su tenacidad y su amor por el arte lo llevaron a explorar nuevos horizontes. La radio y la televisión se convirtieron en sus aliados, y su carisma natural lo catapultó a la fama. Su participación en programas icónicos le permitió compartir su pasión con una audiencia cada vez más amplia, convirtiéndose en un referente no solo de la música, sino de la identidad cultural mexicana. Pero la vida de Alberto no era solo música y aplausos. A lo largo de su trayectoria, también se dedicó a la enseñanza, transmitiendo su amor por el arte a las nuevas generaciones. En la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, su pasión por la pintura floreció, y sus alumnos se beneficiaron de su vasta experiencia y de su enfoque único hacia la creatividad. Cada clase era una invitación a descubrir el mundo a través de los colores y las formas, un viaje que iba más allá de la técnica, tocando el alma misma de sus estudiantes. El arte de Alberto no se limitó a sus propias creaciones, también se convirtió en un estudioso de la cultura mexicana. Su pluma se deslizó sobre el papel, dando vida a obras que exploraban la música, la tradición y el humor de su tierra. En sus libros,
las historias se entrelazaban con la poesía, creando un mosaico de recuerdos que resonaban con la nostalgia de un México profundo y vibrante. Alberto Ángel, el Cuervo, no solo fue un artista, fue un narrador de la vida, un testigo de su tiempo que supo plasmar en su obra la esencia de lo que significa ser mexicano. Su legado, construido a través de la música, la pintura y la literatura, sigue vivo en cada rincón de su patria, recordándonos que el arte es un reflejo de nuestra identidad, un hilo que nos une a través de las generaciones. En la travesía de su vida, Alberto Ángel el Cuervo no solo dejó su huella en la música y las artes visuales, sino que también se convirtió en un valioso educador. Su pasión por la enseñanza se tradujo en un compromiso inquebrantable por transmitir su amor por el arte a las nuevas generaciones. En la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, su aula se transformó en un santuario creativo, donde cada pincelada y cada nota musical eran una invitación a explorar el vasto mundo de la expresión artística. Alberto entendía que el arte no solo es una técnica, sino una forma de vida. En cada clase, sus alumnos no solo aprendían a manejar el color o a afinar su voz, también absorbían su filosofía de ver el mundo. Les enseñaba a encontrar la belleza en lo cotidiano, a escuchar la música en el silencio y a plasmar sus emociones en el lienzo. Su enfoque era único, pues combinaba la rigurosidad técnica con la libertad creativa, permitiendo que cada estudiante descubriera su propia voz. El maestro no solo compartía sus conocimientos, sino que también inspiraba a sus alumnos a ser curiosos, a cuestionar y a explorar. En sus talleres, la creatividad fluía como un río caudaloso, y cada proyecto se convertía en una aventura donde los estudiantes podían experimentar sin miedo al fracaso. Alberto alentaba a sus discípulos a abrazar la imperfección, a ver en cada error una oportunidad de aprendizaje, y así, muchos de ellos encontraron su camino en el mundo del arte, llevando consigo la esencia de su maestro. Su legado en la educación se extendió más allá de las paredes del aula. Alberto participó en conferencias, talleres y seminarios, donde compartía su experiencia y su amor por la cultura mexicana. Era un ferviente defensor de la importancia de la educación artística en la formación integral de los jóvenes. Para él, el arte era una herramienta poderosa que podía transformar vidas, abrir mentes y construir puentes entre diferentes culturas. En cada rincón donde dejó su impronta, Alberto Ángel el Cuervo se erigió como un faro de inspiración. Su vida fue un testimonio de que la verdadera grandeza no radica solo en el reconocimiento o en los aplausos, sino en la capacidad de tocar vidas y dejar una huella en el corazón de quienes lo rodean. Su legado perdura, recordándonos que cada artista, cada maestro, tiene el poder de cambiar el mundo a través de su arte y su enseñanza, y que la pasión por lo que hacemos puede iluminar el camino de otros. En el recorrido de su vida, Alberto Ángel el Cuervo se destacó no solo por su versatilidad artística, sino también por su compromiso con la educación y la difusión de la cultura. Su aula en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara se convirtió en un refugio de creatividad, donde cada estudiante podía explorar su potencial y descubrir su voz única. Alberto entendía que el arte es un lenguaje universal y que, al enseñarlo, estaba sembrando semillas de inspiración en las mentes jóvenes que un día llevarían su legado más allá de las fronteras. Cada clase impartida por él era una experiencia transformadora. Sus alumnos no solo aprendían técnicas de pintura o canto, absorbían su pasión, su amor por la cultura mexicana y su inquebrantable fe en el poder del arte para cambiar vidas. Alberto los animaba a mirar más allá de lo superficial, a encontrar la belleza en lo cotidiano y a expresar sus emociones más profundas a través de sus obras. En sus talleres, el fracaso no era un fin, sino una oportunidad para crecer, una invitación a enfrentarse a sí mismos y a sus limitaciones. Alberto no solo fue un maestro en el aula, sino también un mentor que guiaba a sus alumnos en su camino artístico. Su influencia se extendió a través de generaciones, dejando una huella imborrable en la comunidad artística mexicana. Muchos de sus discípulos se convirtieron en artistas reconocidos, llevando consigo la esencia de su enseñanza y el espíritu de exploración que él fomentaba. En cada trazo, en cada nota, se podía sentir la chispa de su maestro, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. La vida de Alberto Ángel el Cuervo fue un testimonio de la importancia de la educación artística en la formación integral de los individuos. A través de su trabajo, promovió la idea de que el arte no es solo una actividad recreativa, sino una herramienta poderosa para la autocomprensión y la conexión con los demás. Su legado educativo continúa resonando, recordándonos que cada artista tiene el potencial de ser un faro de luz, guiando a otros en su búsqueda de expresión y autenticidad. A medida que su carrera florecía, Alberto también se dedicó a la investigación cultural, explorando las raíces de la música y el arte mexicanos.
Su curiosidad insaciable lo llevó a sumergirse en la historia y las tradiciones de su país, convirtiéndose en un defensor de la riqueza cultural que lo rodeaba. Su obra literaria, que abarca desde cuentos hasta ensayos, refleja su compromiso con la preservación y la celebración de la identidad mexicana. Cada palabra que escribió era un eco de sus vivencias, una invitación a explorar la profundidad de su tierra y su gente. En este viaje a través de la vida de Alberto Ángel el Cuervo, es evidente que su legado va más allá de su música y su arte. Su pasión por la enseñanza, su amor por la cultura y su dedicación a la exploración de la belleza en todas sus formas son el verdadero testimonio de su grandeza. Alberto no solo dejó una marca en el mundo del arte, se convirtió en un símbolo de la conexión entre generaciones, mostrando que la creatividad es un hilo que une a las personas a través del tiempo, una luz que nunca deja de brillar. La vida de Alberto Ángel el Cuervo es un relato que trasciende el tiempo, una sinfonía de pasiones que se entrelazan en un solo ser. En su búsqueda incansable por la verdad y la belleza, Alberto no solo fue un artista, sino un explorador del alma humana. Cada una de sus obras, ya sea en la música, la pintura o la literatura, es un testimonio de su profundo amor por la cultura mexicana, un amor que se manifestaba en cada nota, en cada trazo y en cada palabra. Alberto entendía que el arte tiene el poder de conectar a las personas, de unir corazones y de contar historias que, de otro modo, quedarían en el silencio. En sus exposiciones, como Concierto para dos sentidos, logró fusionar la música con la pintura, creando una experiencia multisensorial que deslumbró a críticos y amantes del arte por igual. Su capacidad para trascender los límites de cada disciplina lo convirtió en un verdadero maestro de la expresión. Cada uno de sus libros, desde Amigos y Remembranzas hasta De la vida, la muerte, el amor y otras recetas, revela su mirada única sobre la vida y la cultura. En sus páginas, Alberto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, a encontrar la poesía en lo cotidiano y a celebrar la riqueza de nuestras tradiciones. Su escritura es un eco de su voz, una melodía que resuena con la sinceridad y la profundidad de sus pensamientos. A lo largo de su trayectoria, Alberto no solo se dedicó a su propio arte, sino que también se comprometió a compartir su conocimiento con las nuevas generaciones. En sus clases, enseñó que el arte no es solo una técnica, sino una forma de vida. Sus alumnos aprendieron a ver el mundo a través de una lente creativa, a cuestionar y a explorar, a encontrar su propia voz en un mundo que a menudo silencia la individualidad. Su legado se extiende más allá de las fronteras de su país. Alberto fue un embajador de la música mexicana en Europa, llevando consigo la esencia de su tierra a cada rincón que visitaba. Cada aplauso que recibía era un reconocimiento no solo a su talento, sino a su dedicación por representar la riqueza cultural de México en el escenario internacional. El 23 de octubre de 2023, el mundo perdió a un gran maestro, pero su legado perdura. La música de El Cuervo, sus pinturas y sus escritos seguirán inspirando a generaciones venideras, recordándonos que el arte es un viaje sin fin, un camino que nos invita a explorar, a soñar y a conectar con lo más profundo de nuestra humanidad. En cada rincón donde su nombre sea mencionado, en cada nota que se escuche, Alberto Ángel el Cuervo seguirá vivo, un eterno faro de luz en el vasto océano de la cultura. En el ocaso de su vida, Alberto Ángel el Cuervo se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural, un faro que iluminó el camino de muchos. Su pasión por la enseñanza y su dedicación a la música, la pintura y la literatura lo llevaron a ser un referente en el arte mexicano. Cada una de sus obras es un reflejo de su alma, un testimonio de su amor por la vida y por su país. Alberto no solo buscó la perfección en su arte, sino que también se esforzó por transmitir ese amor a sus alumnos y a su público. En cada clase, en cada presentación, su esencia vibraba con la autenticidad de un maestro que sabía que el verdadero legado no se mide en premios, sino en las vidas que toca. Su aula era un lugar donde la creatividad florecía, donde cada estudiante aprendía a escuchar su voz interior y a expresarla sin miedo. A través de su vasta discografía, que abarca más de 120 álbumes, Alberto compartió su visión del mundo, su pasión por la música tradicional y su deseo de mantener viva la cultura mexicana. Cada canción que interpretaba era un homenaje a su tierra, una invitación a recordar las raíces que lo formaron. Su voz, poderosa y emotiva, se convirtió en un vehículo de conexión, un lazo entre generaciones que resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban. La pintura también ocupó un lugar especial en su vida. Con cada trazo, Alberto capturó la esencia de su entorno, creando obras que hablaban de su historia, de su gente y de sus sueños. Su exposición Concierto para dos sentidos no solo fue un éxito en Europa, sino que también consolidó su lugar como un artista multidisciplinario, capaz de unir la música y la plástica en una experiencia única.
En la literatura, sus escritos se convirtieron en un legado que trasciende el tiempo. En libros como Mexicomentarios y Amigos y Remembranzas, Alberto exploró la riqueza de la cultura mexicana, compartiendo anécdotas y reflexiones que invitan a la introspección. Su pluma, al igual que su voz, era un canto a la vida, un recordatorio de que las historias que compartimos nos unen y nos definen. El 23 de octubre de 2023, el mundo perdió a un gran maestro, pero su legado perdura en cada nota, en cada trazo y en cada palabra. Alberto Ángel el Cuervo no solo dejó una marca en la historia de la música y el arte, sino que también nos enseñó que la verdadera grandeza reside en la pasión con la que vivimos y en el amor que compartimos. Su vida es un testimonio de que, a través del arte, podemos conectar con lo más profundo de nuestra humanidad, y que su luz seguirá brillando en el corazón de quienes se atreven a soñar.